Vamos a comenzar ahora sí, hermanos. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 3. Abran sus Biblias, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 3. Si no tiene Biblia, no se preocupe, júntese con la persona que está al lado, que seguramente sí va a tener. Y si por alguna circunstancia no contamos con Biblia, puede seguirme con la vista en el proyector, ¿ok? Segunda de Pedro, capítulo 3. Muy bien, los domingos anteriores, hermanos, hemos estado estudiando tanto la primera carta de Pedro como esta segunda carta. Recordemos que el autor fue precisamente Simón Pedro, aquel que anduvo con Jesús esos 3 años, aquel que caminó en el agua con Jesús, aquel que también fue testigo de cómo lo arrestaron, de cómo lo crucificaron y de cómo resucitó Jesús. Este es el autor de esta parte de la Escritura. Y el día de hoy vamos a concluir el estudio de Segunda de Pedro con una verdad tremenda, hermanos, y prepárense porque el Señor se acerca. El título de nuestro estudio del día de hoy es El Señor se acerca y vamos a ver todo lo que Pedro nos tiene que decir acerca de este acontecimiento. No sé cuántos de aquí hemos tenido la oportunidad de viajar en carretera, yo creo que la mayoría. Para nosotros es muy familiar ver los señalamientos que hay en la carretera, como el que tenemos en la imagen, que nos advierte a ponernos el cinturón de seguridad, a disminuir la velocidad, a dimensionar cuántos kilómetros nos faltan para llegar a nuestro destino y concretamente cuál es el propósito de estas señales de carretera. Advertirnos que se acerca algo, que debemos tener cuidado, debemos tener precaución en los caminos sinuosos y decirnos, ¿saben qué? Faltan tantos kilómetros, en tanto tiempo van a llegar a su destino. El propósito de las señales de carretera son las advertencias. Yo creo también que aquí la mayoría hemos sabido de accidentes automovilísticos bastante feos y desagradables por no seguir adecuadamente las indicaciones. Tan solo yo recordé el día de ayer un conocido que hace 3 años, por no poner atención a los señalamientos, se desbordó en un pequeño barranco y perdió la vida. Fue algo muy delicado, sus sentidos no estaban alerta, no estaba al 100, no prestó atención, se fue con todo y el vehículo y pues fue un fin bastante trágico. Pero bueno, el punto es este, las señales nos sirven como advertencia y en toda la carta de Pedro, hermanos, hemos estado viendo pequeñas advertencias que nos hace el apóstol. Este capítulo 3 no es la excepción, vamos a ver advertencias que nos advierten, válgame la redundancia, que nos alertan acerca de este acontecimiento que es que Cristo va a regresar y todas sus implicaciones. Ahora sí vamos por favor a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, y síganme con la vista por favor. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre amado, nuevamente te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor. Especialmente entregamos a ti esta reunión, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, haznos sensibles a la verdad de tu palabra, Señor, abre nuestros ojos para comprender las maravillas de tu ley, Señor. También ayúdanos, Padre, a poner por obra todas las verdades que vamos a ver y como está escrito, ven pronto, Señor Jesús. Gracias te damos, amén. Muy bien, ¿cómo empieza Pedro este capítulo 3? Empieza con un recordatorio, les dice, queridos hermanos, amigos, esta es la segunda carta que les escribo. ¿Estamos de acuerdo? Es la segunda carta de Pedro. Y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Pedro está apelando a su memoria, ¿ok? Les está diciendo, recuerden, hemos estado platicando varias cosas, hemos estado estudiando la Escritura, hemos estado viendo diversos pasajes, recuerden, piensen sanamente. En griego la palabra sanamente implica también que debe estar limpio, que debe estar libre de contaminación, libre de cualquier cosa que eche a perder. Entonces el apóstol Pedro invita a su audiencia
a través de su palabra. Amén. Entonces, nos invita, nos exhorta a recordar, a no olvidar. Versículo 2 dice, quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. ¿A qué se está refiriendo Pedro aquí? Nuevamente a la Escritura. Lo que los santos profetas dijeron está en el Antiguo Testamento y lo que los apóstoles de Cristo hablaron está en el Nuevo Testamento. Pedro también nos está llevando nuevamente a las Escrituras. Si recordamos, desde el capítulo 1 nos habla de la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere? A lo que Dios nos ha dado ya en su palabra escrita. Y siempre Pedro nos lleva a la verdad que está en la Biblia. Amén. También notemos, hermanos, algo curioso, que es la acción de recordar. La vamos a ver un poco más adelante, pero no perdamos de vista ciertas palabras clave que contiene el texto y que el Espíritu Santo no quiere que pasemos por alto. Entonces, lo que llevamos ahora es, recuerden todo lo que ya se dijo antes, recuerden lo que hemos estudiado y recuerden todo lo que Jesucristo mandó en su momento. Amén. Versículo 3 y 4, acompáñenme por favor. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Pedro continúa su exposición y les dicen, alerta, primera advertencia, recuerden todo lo que hemos venido platicando, no se les olvide todo lo que el Señor Jesús dijo a través de sus hermanos en la fe, todo lo que está contenido en las Escrituras. Y continúa Pedro y dice, sobre todo van a venir en los últimos días burladores. ¿Cuántos de aquí hemos conocido a alguien burlón o a alguien burlesco? Yo creo que todos, probablemente hasta nosotros mismos hemos llegado a ser burlescos en algún punto de nuestra vida, ¿okay? Como tenemos en la imagen, nos sacan una risotada, una carcajada por escuchar un buen chiste, por contar una buena anécdota, pero aquí el apóstol Pedro no se está refiriendo a un tiempo agradable entre amigos, está hablando de aquellos burladores, aquellas personas que se mofan de lo que nosotros proclamamos. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes proclamamos? Que Cristo Jesús es Rey y Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Él vivió, murió y resucitó y Él va a regresar. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro? Oigan, tengan cuidado. En los últimos días va a haber mucha de esta gente, va a haber muchos burladores y el texto es bastante claro, nos dice, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? No sé ustedes, hermanos, pero a mí sí me ha tocado enfrentarme, o más que enfrentarme, he tenido la oportunidad de coincidir con esta gente y la verdad es pesado. Se mofan de lo que hablamos, se mofan de lo que creemos y no son solo ideologías que nosotros tenemos, es la verdad de la Escritura. Y se burlan. Jóvenes, les va a tocar en la prepa, en la secundaria. Ustedes creen en Cristo, ustedes van a querer compartir el Evangelio como lo han estado haciendo. Eventualmente va a llegar un burlador y se va a empezar a mofar y va a empezar a decir, ¿y eso qué? Jesús no es cierto, Jesús no existe, Jesús es un cuento que se inventó para tener a la gente yendo a las iglesias nada más. Ay, yo no sé cómo crees en esas cosas del cristianismo, eso, ay, pura perdedera de tiempo, mira, ¿crees que Jesús va a regresar en el cielo, por favor? Y empiezan a mofarse. La verdad es bastante desagradable y no sé, a lo mejor cuántos de aquí hemos tenido mucha impotencia, a lo mejor porque no tenemos la suficiente preparación para hacer frente a esas burlas. No se preocupe, el apóstol Pedro observó lo mismo desde el primer siglo y le dijo a sus hermanos, oigan, no se sorprendan que vayan a haber burlas. Se van a encontrar con esta gente que va a seguir, también nos dice el texto, sus propios deseos. Van a reírse de la verdad. ¿Qué implica cuando habla de sus propios deseos? Gente que además de burlarse de la verdad de Dios, vive completamente ajeno de Dios, sin un temor, sin un conocimiento, sin una conciencia de que hay un Dios que todo lo ve. El pastor nos compartió la semana pasada acerca de los falsos maestros y nos dio varios ejemplos y bastante crudos de estos últimos años que se han dado en los Estados Unidos o aquí mismo en México. Hay muchos escándalos por falsos maestros. ¿Y cuál es el común denominador, hermanos? Que todos andan en sus propios deseos. Deseos sensuales, deseos de dinero, deseos de poder. Y además de todos estos deseos, se burlan
de Cristo y se burlan de su pueblo. Pedro les dice, esperen, no se sorprendan que van a venir estos burladores, ¿ok? Pero prestemos atención al mensaje de esta gente burlona. Versículo 4, dice, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Este va a ser el argumento. Van a decir, no hay un Dios, nunca se abrió un mar rojo, pues ahí sigue el mar rojo, ¿verdad? ¿Cómo que Dios creó todo en 7 días? ¿7 días de qué? No, esto es, el universo se creó por una reacción aleatoria de químicos, de gases, y pum, se dio el Big Bang, y no, o sea, el mundo sigue igual. ¿Cómo pueden creer eso? ¿Que alguien llamado Jesús va a regresar? Desconozco, a lo mejor los que somos un poco más grandes nos ha tocado, pero esos argumentos se escuchan a diario, a diario. Podemos acercarnos con nuestros hermanos de APB, de Académicos por la Verdad, o con nuestro pastor y podemos preguntarles porque son argumentos que se escuchan todos los días. Esta gente, estos burladores intentan desacreditar la verdad de Dios. Estamos de acuerdo que es verdad, ¿okay? Si está escrito en la Biblia, es verdad. Y se mofan que hay un Dios creador, que hay un Dios justo y que eventualmente va a regresar. Hasta aquí, hermanos, vamos a hacer una breve pausa y hagamos un pequeño bosquejo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? De todo esto que hemos comentado, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Primero, nos está invitando a recordar lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia, la que usted tiene en sus manos, nos está invitando a recordar. ¿A qué más nos está invitando Pedro? A estar alerta. ¿A estar alerta de qué? A todos los acontecimientos que van a venir, a todos los ataques que vamos a sufrir, estar alerta a lo que Cristo ya dijo en su palabra, dijo en su momento, y a lo que los apóstoles, los profetas también dijeron, que todo está contenido en la Biblia. A ver, todos levantemos la Biblia, por favor. Este libro que tenemos aquí tiene más de 2500 años de historia y, ¿qué creen? No ha podido ser destruido. No es coincidencia que el apóstol Pedro desde estos años diga, recuerden todo lo que está escrito, estén alertas, ¿ok? Vamos a hacer también una breve reflexión. ¿Por qué insiste tanto Pedro en recordar, en estar alertas? Fue algo que se repitió 3 veces. En la palabra de Dios, cuando leemos la historia del pueblo de Israel, vemos que cuando el pueblo se olvidaba de lo que Dios había hecho, tendían a pecar, tendían nuevamente a rebelarse, a desobedecer a Dios, a ir en contra de sus caminos. ¿Por qué? Porque no se acordaban. Hasta que nuevamente agarraban la palabra de Dios y empezaban a leer, decían, chin, se me olvidó. Ups. ¿Creen, hermanos, que esto debe ser así? No. Por eso el Espíritu Santo nos deja las Escrituras y nos dicen, recuerden. Iglesia, vamos a tomar este mensaje, recuerden lo que está escrito, estén alertas, tenemos la Biblia. Yo creo que de aquí varias personas tenemos incluso más de una Biblia, podemos agarrarla y decir, Señor, ¿qué quieres que recuerde? Señor, ayúdame a no pecar contra ti, a no desobedecerte, ¿ok? Debemos estar bien alertas. Si nosotros como pueblo de Dios nos olvidamos de quién es Dios y lo que Él hizo, vamos a desobedecer eventualmente. Por eso es importante recordar, hermanos. Por último, aparte de recordar lo escrito en la palabra y estar alerta con mente limpia, recordemos que mente limpia es no estar influenciado por todas aquellas ideologías contrarias a lo que dice la Biblia. ¿A qué también nos anima Pedro? A no desanimarlos por las burlas a la fe de Cristo. La verdad, somos humanos, tenemos emociones y escuchar tantos contraargumentos, tantas burlas, tantas mofas, llega a un punto en el que te bajan el ánimo. A los jóvenes es más probable que nos pase, igual a los adultos no tanto, pero llega un punto donde dices, chin, ya pues, no sé qué decir. O sea, me sacan datos científicos, me sacan datos verídicos y yo no puedo defender la fe. No se desanimen, hermanos, debemos esperar burlas. Ok, a lo mejor no es algo que se vaya a dar diario, pero es algo que eventualmente va a pasar con amigos, con familiares, con vecinos. Siempre va a haber gente que se va a estar burlando de lo que Dios hizo y de lo que Dios escribió en su palabra. Amén. Entonces, hasta aquí son los 3 puntos primordiales que el apóstol Pedro nos deja: recordar lo que el Espíritu Santo escribió en su palabra, estar alerta con mente limpia precisamente a lo que está escrito, a lo que sucede a nuestro alrededor y a no desanimarnos por la fe de Cristo. Vamos a continuar, por favor, versículos 5 al 7. El apóstol Pedro continúa
presentando los argumentos de esta gente burlona. Recordemos que el capítulo 2 habló de los falsos maestros, entonces Pedro sigue alertando, sigue poniendo esas señales en la carretera. Cuidado, tengan cuidado con esto. Esto es la que esta gente está pregonando, está predicando, se están burlando de esta manera. Vamos a analizar más a detalle el argumento. Versículo 5. Dice, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de ¿qué? De su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Versículo 6, luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Ok, hermanos, ¿qué otras advertencias o qué otra exposición nos está haciendo Pedro? Nos está presentando el argumento, y créanme, si esto Pedro lo escribió en el primer siglo, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Estos son los mismos argumentos que se presentan contra nuestra fe el día de hoy, en universidades, en vecindarios, entre nuestra familia, en redes sociales. En redes sociales está inundado de esta clase de argumento. ¿Qué nos dice Pedro? Dice, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Aquí estamos hablando de dos eventos tremendos que Dios hizo. Primero, la creación. A inicios de este año el pastor nos compartió Génesis 1 y 2 y fue precisamente el tema, la creación. ¿Qué dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo fue que Dios creó todo? A través de su palabra. Pedro nos está advirtiendo y nos dice, esta gente, estas personas que se burlan, que se mofan, se olvidan que Dios creó en el inicio todo con su palabra, ¿ok? Nuevamente reitero, vamos a encontrar argumentos como que todo es una selección aleatoria, que los gases se encontraron por casualidad en el universo y ¡pum!, explotó y se dio mágicamente todo, o que hubo un proceso evolutivo. No podemos descartar del todo los argumentos, pero no son ciertos en su totalidad. Y la gran mayoría se han quedado en teorías. ¿A qué vamos con esto? Pedro dice, tengan cuidado de esta gente que ellos, aún a sabiendas que hay un Dios, aún a sabiendas de que Dios creó todo, dicen, no, o sea, Dios no creó nada, todo fue aleatorio, fue un proceso de miles de millones de años y pues no hay nada allá afuera que esté al pendiente de ninguna creación. Simplemente las cosas se dieron prácticamente por generación espontánea. Ese es el primer episodio que nos habla Pedro. ¿Cuál es el siguiente argumento, hermanos? Versículo 6. Dice, espérame tantito. Dice, luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Siguiente argumento en contra de la verdad de Dios, el diluvio. El día de hoy el relato del diluvio lo vemos como una historia muy bonita y muy simpática para nuestros niños. Se las hemos dicho en repetidas ocasiones, tenemos cantos, tenemos dibujos, todos los animales entrando al arca, pero no es eso. Es una historia tremenda la del diluvio, es algo terrible que pasó. Toda la humanidad, dice la palabra, se olvidó de Dios, todos hacían lo malo. Nadie tomaba en cuenta lo que Dios había hecho en el Edén, en la creación. Todo mundo se fue en pos de sus pensamientos, de sus deseos. ¿Y qué fue lo que Dios tuvo que hacer con el dolor en su corazón? Dice la Biblia que a Dios le dolió, le pesaba en su corazón. Tuvo que enviar un diluvio y arrasar con todo. Estos burladores, ¿cómo van a llegar con nosotros? No hubo ningún diluvio. ¿Cuál es la evidencia de un diluvio? Jamás hubo ningún diluvio. La tierra está igual desde un inicio, simplemente el proceso evolutivo siguió y punto. ¿Verdaderamente debemos quedarnos con un argumento así, un argumento ocioso en las redes sociales? La realidad es de que no. Es muy curioso que si no hubo un diluvio, ¿por qué entonces distintas culturas antiguas, no solo la israelita, sino las árabes, las egipcias, tienen relatos de diluvios? Ah, caray, o sea, ¿cómo? Claro, distintas culturas de la antigüedad tienen distintos relatos de diluvios. Obviamente varían en detalles, varían a lo mejor un poco en circunstancias o en los nombres de los afectados, pero varias culturas históricas de la antigüedad que podemos rastrear en cualquier enciclopedia, en cualquier libro de historia, tienen relatos de diluvio.
Si no hubiera habido un diluvio, ¿por qué está escrito en distintos relatos? Sería bastante coincidencia que a todos se les ocurriera el mismo cuento para escribir, ¿no es así? O sea, son cosas curiosas que vamos encontrando, pero estos burladores, estos burlones, estas gentes que se mofan de la fe de Cristo, primero dicen que no hubo una creación por parte de Dios y luego dicen que tampoco hubo un diluvio. Y el apóstol Pedro, ¿qué hace? ¿Cómo expone para corregir esto? Versículo 7, dice, por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente, ¿qué dice ahí? Gente que vive sin Dios. Nuevamente el apóstol Pedro nos dice, atención, ¿cómo fue que Dios creó las cosas? ¿Cómo fue que envió un diluvio? A través de su palabra. Dice Hebreos 1:3 que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo sostiene absolutamente todo por ese poder que lleva en su palabra. El Señor es amo de todo, es el Señor soberano y Él a través de lo que Él habla, Él crea. Cada vez que vemos en la Biblia que Dios habla, pasan cosas tremendas, hace las cosas de la nada. Él es el absoluto creador. Pero nuevamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Gente que se burla, falsos maestros que están atacando. O a lo mejor no son líderes religiosos, pero es gente con la que nos topamos día a día y que están atacando la fe, atacando la fe, atacando la fe. Hermanos, nadie puede negar la realidad. Nadie puede negar esta realidad. Y el apóstol Pedro, para que sus oyentes no se desanimen, les escribe esto. Vamos a regresar al versículo 7, dice, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Esto que Pedro está escribiendo no se le ocurrió a él. Ya desde el Antiguo Testamento diversos profetas habían dicho, Dios va a traer justicia, va a haber un día en el que la gloria de Dios, la justicia de Dios va a brillar y va a arrasar con todo, va a hacer las cosas nuevas. Entonces Pedro les está recordando esta verdad a sus oyentes, ya les dijo, recuerden lo que está escrito, estén alerta a la verdad de la Escritura. Nuevamente nos referimos a esa parte, Cristo hizo todo por su palabra, creó los cielos, creó la tierra, mandó un diluvio y ¿qué creen? Va a haber un día del juicio. También nuestro pastor nos compartía que tristemente ha habido una tendencia a exagerar el amor de Dios, o nada más estamos hablando del amor de Dios y del amor de Dios y del amor de Dios, y está bien, Dios es amor, lo dice la Escritura, pero ¿qué cree, hermano? Dios también es un Dios de justicia. ¿A cuántos de aquí nos gusta la injusticia? A nadie. Todos aquí hemos sufrido, hemos sido víctimas de tratos espantosos o hasta de crímenes, y nosotros confiamos en que el Señor va a traer justicia. ¿Qué creen? El Señor lo va a hacer. Pedro nos está diciendo que en el día del juicio Él va a venir, como lo prometió en su palabra, pero nos está haciendo una aclaración interesante. Dice, están guardados para el día del juicio cuando será destruida, ¿qué? La gente que vive sin Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el diluvio? Recordemos lo que le pasó a Noé. Primera de Pedro nos habla de Noé como un pregonero de justicia, alguien que estuvo advirtiendo, oigan, va a llover. El cielo se está nublando, ¿no? O sea, parece que va a llover, de verdad. O sea, les estuvo diciendo, tengan cuidado. ¿Y qué creen? La gente se mofaba de Noé. Dice Jesús en Mateo que la gente se casaba, se daba en casamiento, trabajaba, seguía, tenían su ritmo de vida y hacían las cosas más perversas delante de Dios. ¿Ok? Noé pregonaba y pregonaba justicia, construía el arca, soportaba burlas y la gente seguía la monotonía de la vida, quitada de la pena, perdón que se lo diga así. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro de manera indirecta? Recuerden, así como hubo un diluvio y así como hubo alguien llamado Noé que estuvo pregonando la justicia de Dios, que estuvo advirtiendo que iba a caer ese aguacero, así también va a pasar aquí. Así como en el diluvio se ahogó toda la gente que vivía sin Dios, así va a pasar en el día del juicio. Amén. Hermanos, no perdamos de vista eso y por eso está resaltado. Cuando será destruida, ¿qué? La gente que vive sin Dios. Vamos a hacer una introspección. Vamos a ver, ¿de verdad vivo yo sin Dios? Y si el Espíritu Santo les dice no, gloria a Dios. Estamos en Cristo, amén. Pero todos aquellos en el día del juicio que van a perecer son aquellos que están alejados de Dios. Nuevamente pensemos en el episodio del diluvio. Vamos a continuar. Versículo 8. Ante esta verdad tan tremenda,
que Pedro ya les expuso a sus oyentes, encontramos una verdad muy reconfortante. Dice el versículo 8, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, ¿qué dice? Un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, versículo 9, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán ¿en qué? En el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. ¿Seguimos andando en esta carretera, hermanos? Vamos a pensar que esta exposición que estamos haciendo de Segunda de Pedro, vamos en la carretera, vamos viendo los señalamientos, las advertencias que el apóstol nos hace, ¿ok? Y nos está diciendo, no se desanimen, va a haber gente burlona, gente que se mofa de la fe de Cristo, gente que a pesar que saben que es real, que hay un Dios creador, que hay un Dios que dio un diluvio y un Dios que se ha presentado al hombre de diversas maneras, ellos van a seguir andando sin Dios, como en los tiempos de Noé. Y esto, en vez de cortar la carta aquí, ¿qué hace Pedro? Nuevamente anima a sus oyentes, hermanos. El Espíritu Santo nos está animando, pongamos atención. Dice Pedro, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. La respuesta ante esta primera burla es que Jesús no ha vuelto, pues ya pasó. ¿En qué año estamos? ¿2019? No, ya se tardó 2019 años, pues yo creo que ya no vino. Jesús no existe, no regresó. Pedro dice, no, esperen. El manejo del tiempo de Dios no es igual al manejo de nuestro tiempo, ¿ok? Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, dice Isaías, sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos, ¿ok? Nosotros no podemos dimensionar los tiempos de Dios. Y Pedro les dice, esperen, no se desanimen, tranquilos. Dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Más que establecer un parámetro de tiempo, si nosotros nos queremos poner a sacar cuentas, no nos va a cuadrar. Nuestra mente finita no comprende la totalidad de la mente de Dios. Pero Pedro lo que les está queriendo decir es, ustedes, ni yo, ni ellos sabemos los tiempos de Dios, ¿ok? Dios tiene su propio manejo de tiempos. Dios en el momento indicado envió a Cristo Jesús, que es la imagen de Dios, a vivir, a morir y a resucitar para todos aquellos que creen en Él. Eso nadie podía sacar las cuentas de manera matemática. Pedro les está diciendo, tranquilos, el Señor tiene sus tiempos. Y también les está diciendo que Dios es fiel. El versículo 9 dice, en realidad no es que el Señor sea tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan. ¿Quiénes son esos algunos? Los burladores, los que se mofan, los que andan criticando la verdad de la Escritura, ¿ok? Y a lo mejor nosotros vamos a examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. A lo mejor también en determinado momento hemos dicho, pues yo creo que Dios no es fiel, yo creo que Dios no cumple su promesa. Pues Cristo dijo que iba a venir y pues yo veo todo igual, el mundo cada vez está peor, pues a lo mejor Dios se olvidó de nosotros. Cuidado, hermanos, cuidado. De verdad, examinemos nuestros pensamientos, nuestras intenciones a la luz de la palabra para no caer en el mismo pensamiento que Pedro nos está advirtiendo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Dice, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. A Cristo nunca se le hace tarde, Él no sale tarde a tomar el camión. Dice, al contrario, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Es que es paciente. ¿Por amor a quién? A ustedes. Es paciente por amor a ustedes. Y nuevamente Pedro resalta el amor de Dios. Ya nos habló de su justicia, nos habló de su poder creador a través de la palabra y nuevamente nos está refiriendo su paciencia y su amor. Dice, no es que Jesucristo se esté tardando porque no alcanzó a tomar el camino a tiempo o perdió el vuelo o no se subió al barco. No. El Señor no llega porque es paciente. ¿Por qué? Por amor a ustedes, nos dice Pedro, amor a nosotros. Dice, no quiere que nadie sea ¿qué? Destruido, sino quiere que todos se arrepientan. ¿Alcanzamos a dimensionar el amor de Dios? Yo creo que muchas veces no.
En nuestros pensamientos, en nuestras ansiedades decimos, ay Señor, ya me has dejado sufrir mucho, Señor, ya he aguantado muchos burladores, Padre, ya ven Señor, ya por favor. Esperen, Pedro nos dice, a Jesús no se le ha hecho tarde, Él tiene todo perfectamente controlado, Él tiene su manejo de tiempos, pero entonces ¿por qué no llega? Porque es paciente para contigo, es paciente para con nosotros, su iglesia. ¿Por qué? Quiere que nos arrepintamos. Caray, pues ¿cómo? Pero pues yo cuando creí de Cristo me arrepentí y creí. La vida cristiana, hermanos, es una vida de arrepentimiento y fe. Es una vida de regresar a la cruz del Calvario y decir, Señor, te entrego mis pecados, perdóname por favor. Vamos a hacer una introspección, hermanos, y digamos, ¿hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos delante de Dios? Ya vimos que el Señor es paciente para con nosotros. Él nos ama. Y Él cuando regrese dice la palabra que quiere encontrar y va a encontrar una iglesia sin arruga y sin mancha. La iglesia somos nosotros. Pero para eso, ¿qué es necesario hacer? Estar listos, estar alertas. El apóstol Pedro nos está diciendo, Cristo no se ha tardado porque es paciente para con ustedes. El Señor es paciente para con nosotros. ¿Cuántos podemos testificar de la paciencia de Dios? Todos. Ya la volví a regar. Volví a copiar en un examen, los jóvenes podemos decir, acércate al trono de la gracia, el Señor es paciente para contigo, entrégale tu pecado, arrepiéntete, deja ese pecado, corre hacia Dios, ¿ok? ¿Y por qué es? Dios lo que quiere hacer es un ritualismo nada más con nosotros, no, Él quiere que no nos perdamos, Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedamos al arrepentimiento, incluyendo un mundo incrédulo. El Señor habló en su palabra y dijo, yo no quiero que el impío perezca, yo le estoy dando tiempo para que reaccione y se arrepienta, hermanos, pero es muy triste ver que la gente no se arrepiente. En Apocalipsis, Cristo le está dando un mensaje a una iglesia y le está diciendo, yo le he dado tiempo para que se arrepienta a esta persona dentro de la iglesia, pero no se quiere arrepentir. ¿Vemos la paciencia del Señor? Vamos a reflexionar, hermanos, de qué tenemos que arrepentirnos, qué le tenemos que entregar a Dios de nuestras vidas. Versículo 10 dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. La realidad, la cruda realidad, es que Cristo va a regresar. Y el día que regrese, va a restaurar todo y va a poner, dice la palabra, que le va a dar a cada quien según su obra, sea bueno o sea malo. Pedro nos está diciendo, esperen, el Señor Jesús tiene sus tiempos, no es el tiempo que nosotros pensamos que va a regresar. A lo largo de los años, ha habido muchas teorías de que Cristo va a regresar en tal fecha. Se han hecho muchas sectas porque Cristo va a regresar en tal fecha. En el momento en que nosotros intentamos ponerle fecha al regreso de Cristo, ya estamos mal. Nosotros no tenemos el día ni la hora, eso solo lo sabe el Padre. Pero ¿cuál es la realidad? Que Él va a regresar. Y Pedro nos dice, esperen, el Señor es paciente con ustedes, Él va a regresar pronto. Quiere el Señor que ustedes se acerquen a Él, que le entreguen sus pecados, que se arrepientan, que abracen a Cristo con toda su alma. El Señor los ama, es paciente con ustedes. Amén. Amén. Versículo 11, por favor, si me acompañan con la vista. Dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno ¿de qué? De la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios. Hermanos, recordemos que nuestro estudio de 2 Pedro 3 es como si fuéramos en la carretera. Vamos en la carretera y vamos viendo una advertencia.
se desanimen. ¿Y cuál es la advertencia más grande? El Señor se acerca. Así como vemos letreros que nos dicen, nos faltan 15 kilómetros para llegar a León, a la ciudad de León, así el apóstol Pedro les dice, oigan, cuidado, el Señor está cerca. El Señor es paciente para con ustedes. El Señor los ama. El Señor quiere que ustedes se arrepientan. No quieren que ustedes, que son su pueblo, se pierdan. El Señor también le está dando tiempo al mundo incrédulo para que escuche el Evangelio y se puedan arrepentir. ¿Y qué creen, hermanos? Esa es nuestra labor, ir a predicar a ese mundo incrédulo. Pero debemos empezar por nosotros. Como decíamos hace rato, nos hemos arrepentido. Le hemos dado gracias a Dios por su paciencia para con nosotros. Y veamos el versículo 11, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Pedro está diciendo, ante esta realidad que Cristo va a regresar, que va a traer justicia, que va a destruir a los malvados, que le va a dar a cada quien según su obra y que todo va a perecer por el fuego, ya no va a ser por agua. Él dispuso que en su segunda venida todo va a perecer por fuego. Dice, ante esta realidad, esta inminencia, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Ay, joder. La primera vez que leí este pasaje me cayó la pedrada y dije, Señor, ¿qué me quieres decir, no? Aunque puede parecer muy claro, vamos a desglosarlo, hermanos. Dice Pedro, ante esta realidad de que Cristo va a regresar y va a traer justicia, incluyendo a su pueblo, ¿cómo no llevar una vida santa? ¿A qué nos referimos con una vida santa? ¿Ok? Nos referimos a una vida libre de toda contaminación, libre de todo pecado, libre de toda influencia del mundo y una vida que anda ¿en dónde? En los caminos del Señor, que anda en lo que Cristo nos ha dejado en su palabra. No estamos hablando de religión. En el momento en que nosotros corremos a la cruz de Cristo, nos arrepentimos, el Señor nos da su Espíritu Santo y ¿qué cree? Nos da el poder para llevar una vida santa. ¿Cuántos de aquí tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. Tenemos el poder para llevar una vida santa. El mes pasado, Memo, no sé cuántos de aquí nos haya tocado, nos compartió en un miércoles Juan 15:5, en el que Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y ante la invitación de Pedro, eso que Cristo va a regresar y luego, dice Pedro, ¿cómo no llevar una vida santa? Hasta lo pone con signos de admiración. ¿Cómo no llevar una vida santa? Pedro empezó el capítulo 1 de esta segunda epístola. El Señor ya nos ha dado las cosas, todas las cosas nos ha dado de su gracia para vivir conforme a su piedad. Tenemos al Espíritu Santo. Díganme, hermanos, ¿podemos llevar una vida santa? Claro que lo podemos hacer. También nos dice el versículo 12, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Esperar con ansias. ¿Estamos esperando que Cristo regrese? Es triste decirlo, pero la realidad es que no. Tristemente, como sociedad, aquí y en todos los países, hemos caído en una monotonía. Y pensamos que la vida cristiana, nazco, crezco, me caso, sirvo al Señor, me muero, me voy al cielo y es un ciclo interminable por toda la eternidad. ¿Esto es lo que dice la Biblia? Cristo va a regresar y se nos ha olvidado esa realidad. Pedro también por eso se los está recordando. Oigan, ante la realidad del juicio de Dios, de que Cristo va a venir, ¿cómo no llevar una vida santa? ¿Cómo no esperar con ansias el día de Dios y apresurar que llegue? Dice Pedro, en aquel día se prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Yo creo que ninguna película de Hollywood ha podido reproducir esto. No nos imaginamos ni siquiera qué es lo que Dios va a hacer en aquel día, va a ser tremendo. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno ¿de qué? De la justicia de Dios. Dios viene a dar a cada quien según su camino, según su obra, y dice el apóstol Pedro, a destruir a los que viven sin Dios. Pero ¿qué creen? Dios viene también a tener su justicia. Y Pedro dice, hermanos, nosotros debemos estar esperando con gozo
con entusiasmo ese día, que Él va a regresar. Miren, hermanos, si Cristo vino, nació, vivió, murió y resucitó, ¿creen que no va a regresar? Claro que va a regresar. Versículo 14, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida que pacífica, que sea pura e intachable a los ojos de Dios. Esa es una vida santa, esa es una vida que obedece a Dios, una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios, libre de todo pecado, libre de chismes, libre de amarguras, libre de andar viendo cosas que no debo de ver en redes, libre de pongan el nombre que quieran al pecado. A eso nos llama el Señor. Pero ¿qué creen? Les dije a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, tienen al Espíritu Santo, tienen mi presencia con ustedes, porque tenemos al Espíritu Santo, podemos llevar una vida santa. Amén. Entonces, hermanos, vamos reflexionando, vamos aplicando la palabra en nuestras vidas, vámonos alumbrando a la luz de las Escrituras. ¿Estamos esperando con ansias que el Señor regrese? O peor aún, tenemos miedo de que regrese porque no nos hemos puesto a cuentas con Él. Por eso también pasa. A lo mejor muchos de nosotros no queremos ni pensar en eso porque no nos hemos puesto a cuentas con el Señor. Y el Señor puede regresar en cualquier momento, capaz que viene a la siguiente hora y nosotros aquí platicando, ¿verdad? No lo sabemos, ¿ok? Pero dice el apóstol Pedro, ¿cómo no llevar una vida santa? ¿Cómo no esperar en aquel día que Cristo regrese? Hace rato cantábamos que lo queremos ver de gloria en gloria, pues ese día lo podremos ver de gloria en gloria en gloria. ¿Estamos esperando con anhelos ese día? Ante todo esto, hermanos, vamos a hacer una segunda pausa en todo lo que dice el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que concretamente está diciendo Pedro? El regreso de Cristo que está cada vez más cerca. ¿Hay burladores hoy en día? ¿De qué se burlan? ¿De la palabra de Dios? Sí. Dicen que no hay creación, no hay diluvio. Claro. Niegan la verdad de las Escrituras, sí, son señales, son advertencias. Pero ¿qué más nos dice? Ok, Dios es paciente con ustedes. ¿Se han arrepentido? Vamos a hacer estas reflexiones, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Ante esta realidad de que Cristo va a regresar, ya viene en camino, tenemos una amistad en el Señor que dice, híjole, los pasos de Cristo ya se escuchan a la vuelta de la esquina. El Señor está cada vez más cerca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios ante la realidad de que Cristo va a regresar? ¿Qué nos mandó el Señor? A ser discípulos. Muchos de nosotros no seremos misioneros en Corea o en Tailandia, pero le estamos hablando de Cristo a la gente. Somos como Noé, pregoneros de justicia, que le está advirtiendo a la gente que vive sin Dios que Cristo va a regresar, que hay una esperanza de salvación solamente en Él. ¿Qué estamos haciendo? Estamos adormilados en redes sociales, estamos perdiendo el tiempo viendo la Champions. No me malinterpreten, el objetivo no es satanizar el deporte ni nada. A lo que vamos es qué estamos haciendo. ¿Cómo nos encontrará el Señor a su regreso? Pongámonos a pensar. Si Cristo regresara o viniera dentro de 3 horas, ¿cómo nos encontraría? ¿En discordias? ¿En amarguras? ¿En pleitos? ¿Guardando cosas en nuestros corazones que son abominación delante de Dios? ¿Cómo nos encontraría el Señor a nuestro regreso? El pastor la semana pasada lanzó una reflexión muy fuerte hacia los que somos varones. Oye, ¿estás tomando el lugar que Dios te dio en tu casa y estás edificando a tu familia, o estás dejando que alguien más tome ese lugar como un falso maestro? La misma reflexión aplica el día de hoy. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor a su regreso? Padres de familia, los que son varones, ¿cómo nos va a encontrar el Señor a su regreso? Viendo X, Y, Z circunstancia, ocupado en cualquier cosa, o edificando a mi familia, orando por mis hijos, por mi esposa, guiándolos en la realidad de que Cristo va a regresar en la palabra de Dios. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Probablemente no. Hermanas, ¿cómo las va a encontrar el Señor? Ocupadas comprando Mary Kay, y nuevamente no me malinterpreten, no estoy satanizando el maquillaje. Simplemente es la actitud de nuestro corazón. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cómo las va a encontrar, hermanas?
con situaciones entre ustedes? ¿O las va a encontrar orando fervientemente, anhelando el regreso de Cristo, orando por sus hijos, por su familia? Jóvenes, ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando regrese? ¿Copiando un examen? ¿Viendo cosas en redes sociales que no debemos ver? Porque esa es la tentación más fácil del día de hoy. Y digo, no solo para los jóvenes, para todos. ¿Cómo nos va a encontrar Cristo cuando regrese? Examinémonos a nosotros mismos, hermanos. Si Cristo mandó a su iglesia a servir en amor, a predicar el Evangelio, ¿cómo nos va a encontrar? Dejando tirado ahí los ministerios, no orando por nuestros niños, no recibiendo la palabra, por ejemplo, en un grupo en casa. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Menospreciando su palabra también. Es algo fuerte. Hermanos, lo que Pedro dice es algo fuerte y es algo tremendo. Tercera reflexión. ¿Estamos viviendo en obediencia al Evangelio y anhelando que Cristo regrese? Por último, ¿o estamos anestesiados por nuestra monotonía diaria? Y temo decirle con dolor que hemos estado anestesiados por nuestra monotonía diaria. Estamos como en los tiempos de Noé. Se nos olvida. ¿Alguna vez hemos escuchado que Cristo va a regresar? Sí, Cristo va a regresar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y seguimos viviendo, casándonos, dándonos en casamiento, trabajando, llevando vida. Está bien, glorificamos a Dios en nuestra vida diaria. Pero hermano, Noé, ¿qué era lo que hacía? Pregonero de justicia. Trabajaba en el arca, estaba esperando que el Señor llegara con su diluvio. Noé no estaba anestesiado. Examinémonos, hermanos, ¿estamos anestesiados por nuestra monotonía? Oye, te invito, vamos a estudiar la palabra porque el Señor va a regresar. No, pues es que no, quiero ir al cine al rato. Pues no, sí, Cristo algún día vendrá, pero me explico. De verdad, es tremendo. Cristo va a regresar y nosotros, su iglesia, no me malinterpreten, no solo coinonía, lo podemos ver en todo el mundo, estamos anestesiados. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y es lo que vamos a ver. El pasaje no termina aquí. Versículo 15. Y recuerden la paciencia de nuestro Señor. Nuevamente el apóstol Pedro les habla de la paciencia de Dios. Le dice, recuerden de la paciencia de nuestro Señor. Da tiempo para que la gente sea salva. ¡Wow! ¡Wow! No podíamos esperar menos del apóstol Pedro. ¿Qué les está recordando Pedro aquí? El Evangelio. Ya se los dijo arriba. Les dijo, recuerden. El Señor es paciente y en esa paciencia el Señor nos está dando tiempo para que seamos salvos, para ir a predicar el Evangelio. Hermano, antes de que salgamos y prediquemos, que hace falta en todo el mundo, examinémonos. ¿He valorado la paciencia del Señor en mi vida? ¿Valoro la salvación que Él me dio? A lo mejor ni siquiera eso nos hemos preguntado. Aquí dice Pedro que esa paciencia es para que la gente se salva. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Recordemos, Pedro ya lo expuso muchas veces, él vivió con Jesús, caminó con Jesús, fue testigo de lo que Jesús hizo, fue testigo de su resurrección. Pedro no es alguien que haya escuchado la historia de Jesús y se los voy a contar porque es una historia muy padre. Él está testificando todo eso. En el capítulo 1 les dice, oigan, yo estuve con Jesús en el monte, yo vi cómo se transformó, que estuvo en toda su gloria. Y aquí Pedro les está diciendo, oigan, la paciencia del Señor es para que la gente sea salva. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, salvos del día del juicio, salvos del infierno, salvos de la muerte eterna, a través de la obra de Cristo. Pedro nuevamente les está recordando, ¿se acuerdan que así empezó el versículo 1? Recuerden la paciencia de nuestro Señor, da tiempo para que la gente sea salva. Hermano, hermana, amigo que nos visite el día de hoy, preguntémonos, ¿he creído en Jesús verdaderamente? ¿Soy salvo? ¿O simplemente me he dejado llevar por una moda, por un pasatiempo, por una obligación? Crean, hermanos, el Señor nos extiende su paciencia otro día más. Dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Ese pasaje es hermoso. Reflexionemos, ¿qué es lo que Jesús hizo?
Jesús es Dios, ¿ok? Y Jesús, al ser justo, al ser Dios, a todos nos merecía condenar al infierno. Nosotros merecíamos lo peor. ¿Por qué? Porque pecamos contra Él. Todos aquí nos hemos rebelado contra Dios de alguna u otra manera, de pensamiento, de palabra, de acción o de omisión. Todos estábamos bajo la ira de Dios, dice Pablo en Romanos 1. Pero, ante todo hay un pero. Dice Pablo también, pero Dios, que es rico en misericordia, con ese grande amor con que nos amó, nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Y eso cómo pasa, hermano Diego? Creyendo en Jesucristo, entendiendo que tu realidad delante de Dios eres un pecador, que mereces la ira de Dios, no mereces nada bueno porque Dios es santo y Dios es justo. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Nació, vivió la vida perfecta que ni ustedes ni yo podíamos vivir y se ofreció como ofrenda al Padre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda. Es lo que Pedro también les está recordando, hermanos. Reflexionemos, ¿he creído el Evangelio? ¿Verdaderamente he creído en el Evangelio? Y si es así, vamos a darle gloria a Dios. No dejemos esto de lado. También Pablo nos dice, y lo he dicho varias veces, examinémonos a nosotros mismos, ¿ok? El Señor es paciente. Joven, señorita, si tienes un pecado, un conjunto de pecados que no has entregado a Cristo, no los sigas cargando, acércate a la cruz, entrégalo. Hermano, padre de familia, lo mismo. Hermana, madre de familia, lo mismo. Este llamado es para todos. Acerquémonos a su trono de gracia. Él nos ofrece perdón, nos ofrece vida nueva, y muchas veces queremos seguir anestesiados en esa monotonía. Vamos a continuar. Dice Pedro, el Señor da tiempo para que la gente se salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus palabras para que signifiquen algo muy diferente. Nuevamente, ¿qué hace Pedro? Cuidado, alerta. El Señor es paciente, acudan a Él. El Señor quiere darles salvación, pero tengan cuidado de que de todas aquellas personas que tuercen la palabra de Dios. Ya nuestro pastor nos habló la semana pasada, no vamos a abundar mucho en este punto, pero nuevamente Pedro les dice, tengan cuidado. No todos los que les ofrecen salvación están ofreciendo la salvación en Cristo. 1, 2, tengan cuidado aquellos que tergiversan la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta del amor que tenía Pedro por lo que Cristo había dicho? Les dice, tengan cuidado. La realidad de la salvación, ¿dónde está? Aquí. Eso que Pedro les está diciendo, dice, lo pueden encontrar en las cartas de Pablo, así como en toda la Escritura. Dice, pero tengan cuidado de aquellos que la tuercen. Y también dice Pedro, todos aquellos que tuercen la Escritura resultarán en su propia destrucción. Hermanos, debemos estar alerta. ¿Qué es lo que nos manda el apóstol Pedro? Escudriñar las Escrituras, que alumbre nuestro entendimiento, ¿ok? También Pedro concede, ciertamente va a haber cosas en las Escrituras que no son muy sencillas de entender. Yo creo que a todos nos ha pasado, hemos llegado a un texto algo confuso o poco claro, a todos nos ha pasado. Eso no quiere decir que toda la verdad de Dios sea confusa o difícil de entender. Solo son algunas cosas. La verdad del Evangelio es tan clara y tan diáfana como el agua. Pero Pedro les dice, tengan cuidado con aquellos que tuercen las Escrituras, acudan a esa palabra de vida. Por último, hermanos, ya vamos a concluir. Es fuerte lo que hemos leído, sí. Pero Pedro advierte por amor a sus oyentes y el Espíritu Santo nos advierte por amor a nosotros. Oigan, el Señor está cerca. Cuidado, alertas. Acudan a la cruz de Cristo. El Señor es paciente con ustedes. ¿Ok? Vamos a los últimos 2 versículos para concluir esta epístola. Versículo 17. Dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén.
De este modo Pedro concluye su carta. Después de esto Nerón lo mandó decapitar, de acuerdo a la historia. Pero la verdad es que son palabras hermosas, porque nos dice: queridos amigos, ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos antes, ¿por qué sabemos estas cosas? Porque ya tienen la escritura. Tienen pastores y maestros que les advierten todos los domingos: ustedes ya saben estas cosas. Manténganse en guardia. Nuevamente dice: estén alerta, estén despiertos. Dice: entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán ¿qué? La base firme que tienen. ¿Ok? En cambio, ¿qué dice? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hermanos, conociendo más a Dios, perseverando en la oración. Señor, quiero conocerte. Hace rato cantamos: quiero conocerte, quiero oír tu voz. Eso debemos hacer todos los días. Así podemos crecer en la gracia. Señor, alumbra mis ojos, quiero ver tu verdad. Señor, ilumina en qué te estoy ofendiendo, Padre. Me quiero arrepentir delante de ti. ¿Cómo? ¿De qué otra manera? Escudriñando su palabra. Señor, háblame. No esperemos, hermanos, que el cielo se oscurezca y se abra el techo del cuarto y recibamos visiones extáticas. No. El Señor es tan hermoso y tan misericordioso que, miren, a través de la palabra nos habla. El momento que nosotros abrimos la Biblia y la escudriñamos, el Señor nos empieza a hablar. La semana pasada tuve una plática con los jóvenes y estudiamos un poquito de cómo Cristo aparece en todas las Escrituras. Y de verdad, estudiamos un poco del hilo rojo y Cristo aparece en todas las Escrituras. El Señor, yo creo que a muchos nos habló en ese entonces. Y yo les decía: muchachos, después de leer esto, necesitamos un Salvador. Y uno de nuestros jóvenes dijo: sí, urgentemente. ¡Wow! Ese es el punto. Hemos llegado, hermanos, a la conclusión que necesitamos un Salvador urgentemente. Gloria a Dios. Cristo ya viene. A Él sea la gloria y la honra por siempre, para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu enseñanza, porque tu Espíritu Santo nos ha dejado escrito tu voluntad, Señor, porque eres paciente con nosotros, Padre. Gracias porque, a pesar que muchas veces no hemos valorado tu paciencia, Señor, nos lo recuerdas con tu amor, Señor, con tu gracia. Nos invitas a acercarnos a tu trono, a entregarte nuestros pecados, a entregarte nuestras cargas, Señor, porque eres un Dios que salva, Padre. Tú no quieres que nos perdamos, Señor, no quieres que nadie se pierda. Quieres que acudamos en arrepentimiento, que dejemos nuestros malos caminos y vayamos a ti, Señor. Gracias por estas palabras tan hermosas, Señor. Perdónanos si hemos estado anestesiados, Padre, por nuestra monotonía. Señor, si hemos estado ocupados o priorizando cosas que no son importantes, Señor, en vez de esperar tu regreso con ansia, Señor. Perdónanos si somos padres de familia por no haber tomado esa responsabilidad preciosa que nos has dado de edificar a nuestras casas, Señor. Perdónanos, por favor, Padre. No queremos fallarte otra vez, Señor. Sopla nuevamente con tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, para poder permanecer en ti. Señor, si somos madres de familias, perdónanos, Padre, por no haber estado al pendiente de tu regreso, por no haberle hablado a nuestros hijos, Señor, por no haber estado alertas, Padre, ante esta realidad, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos estado en división, en discordia, Señor, si no hemos tomado en serio nuestro compromiso contigo de ser pregoneros de justicia, Señor. Perdónanos, por favor. Te damos gracias porque, como dice tu palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Y también, Padre, porque así como el este y el oeste están lejos, Señor, así quitas nuestros pecados de nosotros, nos limpias, Señor, nos santificas, Padre. Perdónanos, Señor, por no haber llevado una vida en santidad y en obediencia a ti, como nos dijo el apóstol Pedro. Señor, nuevamente danos de tu Espíritu Santo para perseverar, Padre. Perdónanos si como jóvenes estamos más ocupados en la moda, Señor, más ocupados en las tendencias actuales que buscarte a ti, Señor. Perdónanos, por favor, Padre, y danos la certeza a través de Cristo Jesús de que vas a regresar pronto, Señor, y que disfrutaremos la comunión contigo, Padre. A ti sea la gloria y la honra por todo
hecho, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén.